Molt bona nit. Dimarts, 11 de març del 2025. Al Juan Ronco, gracias Juan, nos ha enviado varios artículos que me quedaban por leer a mí del país. Como no estoy suscrito no puedo. Y uno ha sido la crítica, como siempre, negativa de Carlos Bollero a un film de Almodóvar, en este caso The Room Next Door. Todo lo que a él le disgusta, a mí me gusta. Y ahora os he pensado que voy a leeros el de Paul Beatriz Preciado, alrededor de Emilia Pérez, la película de Jacques Audiard, con la, ya sabéis, polémica Carla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Zoe Saldaña, ay Dios mío, estoy en la parra de Valencias, Selena Gómez y Adriana Paz. Y dice así el artículo de Paul Preciado en El País hace unas semanas. Es que he pensado que es mejor que lo lea porque así lo tendré leído y luego comentaré lo que me parece. Ramón, mi hermano gemelo, fue alumno de Paul Beatriz Preciado cuando era Beatriz Preciado y cuando transicionó a Paul Preciado en El Pay del Magba, la edición polémica de 2014-2015. A veces hay que comenzar los artículos por abajo. Este es el artículo. A veces hay que comenzar los artículos por abajo, al principio del camino, y otras veces, para hacerse oír, hay que comenzarlos en la cima. Y esta vez voy a subir al pico para pedir al cine binario europeo que deje de utilizar nuestros cuerpos trans para plantar sus parques de atracciones. Mientras algunos abrirán ya las estatuillas de los Oscar para Emilia Pérez, la última película del director francés Jacques Audiard, yo he venido a quemar los Oscars y a salvar a Emilia, todas las Emilias de México, de la violencia de la industria cinematográfica. Cuando pienso en la película de Audiard, me viene a la cabeza un tatuaje punk que algunas chicas se hacían sobre el pubis. Keep off the grass, no pises la hierba. Audiard, vete a comer otra concha. Porque cuando el cine se pone a narrar la vida y sobre todo la muerte de aquellos que hasta ahora no han tenido otra biografía que la psiquiátrica ni otras imágenes que las de la pornografía o las del médico forense, la pantalla se vuelve una corte de justicia pop en la que, con el lubricante del espectáculo y la excusa del entretenimiento, se colectivizan los relatos y se justifican las muertes. Pero hay derecho a la rabia, hay deber de duelo y sobre todo hay necesidad de reparación. La película de Audiard cuenta, según la propia descripción, la historia de Manitas, un sangriento jefe del narco mexicano que cambia de género y se convierte en Emilia para tratar de escapar a su destino. Aunque se presenta como el epítome de la película moderni, llena de números musicales, invenciones visuales y narrativas, Emilia Pérez es, cuando se conoce la historia de las representaciones de las personas trans, un palimpsesto de ruinas semióticas coloniales y binarias tan previsible como anacrónico. Al plegarse a las exigencias de un canon narrativo hegemónico que ha sido contestado por los propios colectivos y personas trans y racializadas, Emilia Pérez perpetúa una visión psicopatológica de la transición de género basada en 4 tropos: la criminalización, la exotización etnográfica, la representación médico-quirúrgica de la transición de género y el asesinato. Y esto último no es un spoiler. Todas las películas normativas sobre personas trans acaban dando la muerte a la protagonista. Criminalización. El relato de Emilia Pérez se inscribe en la genealogía iniciada por Hitchcock en Psicosis en el año 1960 y continuada más tarde por Brian De Palma en Vestida para Matar en 1980 y Jonathan Demme en El Silencio de los Corderos en 1991. En la que, invirtiendo los roles del culpable y la víctima, la mujer trans es representada como un asesino, un psicópata frustrado, y subrayo aquí el género masculino, puesto que todas estas películas nos presentan primero a la mujer trans como un hombre que busca venganza. La diferencia es que este asesino ya no quiere venganza, sino redención. En lugar de matar para convertirse en mujer, el asesino de la película Audiard se convertirá en mujer para intentar dejar de matar, pero, como era de esperar, morirá por ello. Al plegarse a las exigencias de un canon narrativo que ha sido contestado por los propios colectivos y personas trans y racializadas, Emilia Pérez perpetúa una visión patológica de la transición de género. Según esta narrativa basada en la división sexual de la violencia, la transición de género solo puede ser una vía de expiación de la culpa a través del sacrificio, un paso del asesino a la santa, de la masculinidad como vehículo de la muerte a la feminidad como receptáculo pasivo de la violencia. Pero nunca salimos de la contabilidad del crimen y la culpa. Cuando el narco se convierte en Emilia, se vuelve una suerte de Madre Teresa trans del DF, buscando cadáveres de sus propios crímenes para devolverlos a las familias. ¿Para qué le sirve Emilia Pérez Audiard?
Como quien mata literalmente dos pájaras de un tiro, Audiard instrumentaliza una representación fóbica de los hombres mexicanos y de las mujeres trans, haciendo de los primeros brutales asesinos y de las segundas impostoras que buscan deshacerse de la culpa de sus crímenes convirtiéndose en mujeres y pagando en el doble sentido de pagar por las operaciones y de ser asesinadas por ello. Y pongamos música a todo esto y bailemos, y porque el sur y las travestis están ahí para la fiesta, para asegurar que el norte y los hombres binarios obtienen con ellas un excedente de placer barato. 2. Exotización etnográfica. Versión cinematográfica heredera del Freak Show y del Museo Colonial, la película nos presenta a las personas trans como necesariamente extranjera y extraña, como lo radicalmente otro, aquella que no pertenece a nuestra cultura ni habla nuestro idioma. El director francés Audiard lleva este proceso de la alterización al límite trasladando la historia a México y haciendo que el idioma de la película sea el español mexicano, a pesar de que la película ha sido totalmente rodada en los decorados de los estudios de Bray-sur-Marne, a las afueras de París, con actrices que no saben o no pueden hablar el español con acento mexicano. La extraordinaria Carla Sofía Gascón es, a pesar de haber pasado años en México, española. Zoe Saldaña nació y creció en Queens, Nueva York. Y Selena Gómez es tan norteamericana que no puede pronunciar la palabra pinche sin atrancarse en la che. Amalgama polisémica cargada de racismo y transfobia, exotismo antilatino y binarismo melodramático, Emilia Pérez refuerza de este modo la narrativa colonial y patologizante, no solo de la transición de género, sino también de la cultura mexicana. La película me recuerda a uno de esos restaurantes mexicanos de París regentados por europeos, en los que trabajan migrantes indocumentados, vestidas de mexicanas aunque sean de Venezuela, lugares adornados con papelillos de la Santa Muerte Made in China, con happy hour de margarita hecha con tequila belga y platos picantes hechos por cocineros del Centro Nacional de la Cinematografía Francesa. El conjunto animado con una charanga de rap latino cocinada por la pareja de músicos blanquitos franceses Camille et Clement Ducol. 3. Representación médico-quirúrgica. La tercera característica de todos los relatos audiovisuales normativos protagonizados por personas trans es la reducción del proceso de emancipación de género a la definición médico-quirúrgica de transexualidad, con la imperiosa necesidad de la supuesta de cambio de sexo como condición de posibilidad del proceso. La película de Audiard representa el deseo de cambiar de sexo como el último y más criminal capricho de un narcotraficante mexicano que debe llevarse a cabo en secreto y que solo puede pagarse con el dinero sucio de la droga. Convertirse en mujer consiste, según este relato, en transformar a golpe de bisturí al hombre mexicano verdugo en una mujer víctima blanca. Amalgama cargada de racismo, transfobia y exotismo antilatino. Pues esto ya lo he leído, ¿no? Refuerza la narrativa colonial y patologizante no solo de la transición de género, sino también de la cultura mexicana. En una secuencia literalmente grotesca, ambientada en un zulo donde apenas se ve al narco, Carla Sofía Gascón, disfrazada de caricatura de cártel mexicano con dientes de oro y voz de ultratumba, la utilización transfoba de la voz en esta película merecería un artículo independiente. Contrata los servicios de una abogada, interpretada magistralmente por Zoe Saldaña, de la misma forma que se pagaría a un sicario para hacerlo desaparecer, comprándole una identidad y un cuerpo femeninos. Quizás sin siquiera conocerlo de primera mano, Audiard toma prestado el discurso transfobo elaborado en 1969 por Janice Raymond en El Imperio Transexual y representa el cambio de sexo con la adquisición por parte del macho narco de un cuerpo femenino construido como un artefacto farmacológico quirúrgico. Convertirse en mujer es caro, y para eso sirve el dinero negro y del narco. Esta relación causal entre masculinidad violenta racializada y feminidad blanca victimizada, entre narcotráfico y transición de género, entre dinero negro y operación de cambio de sexo, es el marco ideológico más profundo y problemático de la película. Para convertirse en mujer, el narco macho debe cambiar no solo de sexo, sino también de cuerpo, de color, de alma. A medio camino entre una película de terror y una comedia sexploitation, al estilo de la película de Doris Wishman de 1977, Déjame morir mujer, tras la operación cinematográfica del Dr. Frankenstein Audiard, Emilia aparece por primera vez como un cuerpo sin rostro, totalmente recubierta por una venda blanca, un ser deshumanizado, un híbrido de la momia de la Christian, de Los ojos sin rostro, la película de Georges Franju, y La Vera en La piel que habito de Almodóvar. La clave narrativa consiste en levantar la sospecha de que la razón por la que el narcotraficante quiere convertirse en mujer es para blanquearse, en el doble sentido de limpiarse de su culpa y deshacerse de su identidad, arrancarse literalmente la piel racializada de macho racista mexicano. 4. Matar a la mujer trans.
La fábula épica de Emilia Pérez avala el relato según el cual las mujeres trans son hombres criminales violentos que blanquean el dinero sucio del patriarcado comprándose un cuerpo de mujer en el mercado capitalista. Audiard cae de este modo en el más clásico de los tropos del discurso transfobo según el cual la mujer trans es un lobo disfrazado de oveja. Emilia engaña a sus hijos que no saben que se dirigen en realidad a su padre y a los ciudadanos que la ven como una santa implicada en el descubrimiento de cadáveres de las víctimas del narcotráfico cuando en realidad ella es el antiguo jefe del narco. La mujer trans es, en esta parábola trágica, una impostora que merece el máximo castigo político. El lobo y por la misma ocasión la oveja deben ser ajusticiados. El desenlace inevitable de la película es un ritual político visual de asesinato de mujer trans, es decir, del impostor patriarcal a manos del patriarcado mismo. El reconocimiento de Kant y del público en general se basa en esta ambivalencia explícita. Es posible sentir empatía por un personaje trans, es posible obtener placer de su cuerpo y su experiencia, siempre y cuando el ritual cinematográfico termine con el sacrificio de la persona trans, es decir, con la validación de la experiencia binaria como única forma de vida políticamente legitimada. Es preciso dar a Emilia lo que es de Emilia y a Audiard lo que es de Audiard. Emilia Pérez nunca fue manitas. Es necesario salir del cuento transmexicano contado por el francés y mirar la película a la luz de las políticas racistas anti-inmigración del norte global y de la institucionalización de la transfobia en las últimas 4 décadas. El hecho de que Emilia sea una mujer transmexicana es simplemente anecdótico. Desde la administración Reagan, la llamada guerra contra las drogas ha funcionado como una técnica política para extender la criminalización y el encarcelamiento de minorías racializadas y migrantes. Como parte de una geopolítica imperialista, el cuerpo trans mexicano, objeto central de la política de vigilancia y represión de la frontera que separa el norte del sur, encarna la diferencia racial y de género en la taxonomía neocolonial. La película se apoya sobre una falacia política. Las mujeres translatinas no son narcotraficantes disfrazadas, sino los cuerpos más vulnerables del régimen patriarcal binario, migrantes extremadamente precarias, a menudo sometidas a la violencia institucional en la frontera y en las cárceles de hombres. Eclipsando las luchas políticas colectivas y las vidas transreales del sur, Emilia Pérez valida la narrativa normativa estetizándola y transformándola en un culebrón musical. Emilia Pérez. Zoe Saldaña y Carla Sofía Gascón en una escena de Emilia Pérez. Los dos compartieron con Selena Gómez y Adriana Paz el premio de la mejor actriz en el pasado Festival de Cannes. Con Emilia Pérez, Audiard se aventura en un género, un cuerpo y un territorio político en el que no está familiarizado. No hablo aquí del musical latino trap, sino de la vida y la experiencia trans en México. Para lograr su propio cambio de género, Audiard hace un pastiche de todos los géneros con los que las vidas trans y mexicanas han sido espectacularizadas y consumidas en los medios durante los últimos 50 años. Narcothriller, reportaje de Netflix, documental médico Sexploitation, telenovela sudaca, musical latino, videoclip. Audiard aspiraba sin duda a apropiarse de los gestos cinematográficos de Jacques Demy, Pedro Almodóvar o Alejandro González Iñárritu, pero sin compartir ni la mirada ni la experiencia trans, queer o mexicana. No nos lleva ni a México ni al mundo trans, sino al corazón de la transfobia nazista europea. Cuando más nos adentramos en la película, más nos hundimos en un parque temático kitsch transmexicano diseñado para confrontar al espectador blanco, para confortar, no confrontar, sino confortar al espectador blanco y binario. Cuando hablo de transfobia y racismo en esta película no me refiero a una intención consciente o a una malicia individual por parte de su director, del director de fotografía o de los músicos. Hablo de una epistemología colonial y binaria históricamente constituida y omnipresente que resulta, sin embargo, tan invisible como el agua para un pez gordo del cine que no tiene experiencia de lo que significa respirar y vivir fuera de una cultura blanca, eurocéntrica y binaria dominante. Esta violencia no es monopolio de Audiard. La mayoría de las películas con una protagonista trans son robos narrativos, injerencias biográficas, asaltos políticos, intentos más o menos tácitos de conjurar nuestras fuerzas revolucionarias minoritarias para expulsarnos incluso de nuestro territorio imaginario. Pero tenemos una historia, muchas historias que no han sido contadas ni pueden ser contadas por Audiard a pesar de su talento como cineasta. Dejen de exotizarnos, de consumirnos, de matarnos a través de la imagen y del relato. Dejen de hacer de nuestro deseo, de nuestros cuerpos y de nuestras muertes su parque de atracciones político y sexual. Llena de clichés coloniales y binarios de fácil consumo, la historia de Emilia magnetiza al público normativo. Pero el éxito no es un argumento ni estético ni político. Al contrario, el éxito es la prueba de que una parte del público sigue nadando cómodamente en las aguas de la ideología colonial y binaria. Lo diré de otro modo. Emilia es la representación trans. Emilia es a la representación trans lo que el color púrpura de Spielberg fue la representación afroamericana en 1965. La película que todos los progresistas blancos pueden amar sin tener que cuestionar sus propios prejuicios raciales y de género, pero de la que una década después, todo el mundo se avergüenza. Spielberg no era en absoluto un mal director, simplemente no podía contar la historia de las vidas negras como Spike Lee o Cheryl Dunye.
No hace falta ser trans para sentir la violencia de la epistemología binaria en la película de Audiard, del mismo modo que no hace falta ser afroamericano para sentir el racismo del color púrpura. Pero es sin duda necesario cambiar la mirada, ser conscientes de nuestra historia compartida de violencia racial y de género, salir de la semiótica del privilegio, deshacer la norma, descentrarnos, aceptar el reto de transformar y redistribuir las técnicas de representación y de producción de subjetividad. Dejen de exotizarnos, dejen de consumirnos, dejen de matarnos a través de la imagen del relato, dejen de hacer de nuestro deseo, de nuestros cuerpos, de nuestra lucha por sobrevivir y de nuestras muertes su parque de acciones político-sexual. Quizá el tiempo ponga las cosas en su sitio. Whoopi Goldberg, interpretando a Sally Harris, superó la fantasía blanca de Steven Spielberg. Del mismo modo, es la Emilia de Carla Sofía Gascón la que quizás vencerá a odiar. A través de la fuerza de su propia experiencia trans y de su talento teatral, Carla Sofía Gascón consigue alzarse como personaje vivo en medio de la enchilada semiótica en la que Audiard la sitúa, desbordando la fantasía binaria de su director y celebrando las formas de vida y de resistencia trans. Una versión más breve de este texto se publicó previamente en francés en el diario Libération. Pues no estoy nada de acuerdo. Quiero decir, todo lo que dice es cierto, pero a mí me gusta el Imperio del Sol y a mí me gusta el color púrpura de Spielberg. Y quiero decir que a veces las películas no son ni tratados de antropología ni realmente estudios muy veraces, para nada veraces de la historia tal y como fue, objetivamente, sino que son relatos melodramáticos o cómicos que intentan crear una fantasía. Y estoy de acuerdo, aparte que es realmente muy fantasioso todo, pero quiero decir que a mí me funciona, a mí me funciona el relato y lo que ella ve como un no sé cómo decirte. No es que, o sea, lo cuenta como si realmente el personaje de Manitas se hace mujer para poder salir indemne de todos los atropellos cometidos cuando era ¿cómo se dice eso? Narco. Y no me parece el caso. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No vull que tornis a sortir. Y no sé, a mí cierto, como habéis visto, que Paul B. Preciado escribe muy bien y casi que le comprarías una moto si te vendiera una moto sin tener carne. Pero yo ya no le creo, porque aparte él como profesor dejó mucho que desear y como director del PEI del MACBA. Cómo acabó todas las circunstancias sin acabar de dar el curso que tenía que dar, simplemente porque él y Valentín pusieron como comisarios unas piezas que luego los patronos del MACBA, que son realmente gente burguesa de lo peor censora, no permitían que una escultura estuviera ahí donde se veía una representación del rey Juan Carlos, aun cuando aún no era tan polémico y tan desastroso como desastre se ha demostrado, de despilfarrador y robador de, bueno, en fin. Pero luego, debido a esto, como ellos les echaron, no acabaron el curso. O sea, sobre todo él no acabó el curso, Paul, y no acabó con las clases que nos tenía que dar. Y todo lo que pagamos, pues se quedó ahí. Y, en fin, a mí me decepcionó muchísimo. Otros amigos de Ramón tienen aún experiencias peores como persona. Él como que les ha robado ciertos proyectos y ciertas ideas y los ha vendido como propios. Y a mí esta cosa de que también esta apropiación que hace de todo lo trans, en este caso una ficción, muy fantasía, que también él en todo intente darle una lectura, hay una crítica postcolonial o postbinaria, postal, no al, o sí al lugar, pero sí al lugar porque todo tal, pero me parece fuera de lugar, o sea, me parece a veces como cogido por los pelos, quiero decir, no todo pero está bien como deja bien, me gusta lo que dice Carla Sofía al final, porque estoy de acuerdo, pero es que a mí sí que me gusta además me gusta como musical, y sí que me parece un homenaje a no sé, no me, es que, claro, es que es una cosa muy de serie, de un argumento muy de serie Z, y no pretende más que ser eso, igual que también me parece una peli maravillosa, como thriller de los mejores que ha habido en toda la historia, el silencio de los corderos, y vale que el asesino es un transexual, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, decir,
O sea, ahora de golpe la representación de los transexuales tiene que ser, o sea, que decir, van a ser todos buenos, van a ser todos, es que no sé cómo decir tú, ella ya hizo este año la película de Orlando, el documental, docuficción, pues hay otras maneras de hacer, pero todo es posible, hay muchas representaciones, ¿no? De lo trans, pienso. Entonces, Paul Beatriz, I'm sorry, no estoy de acuerdo contigo. A mí sí me ha gustado Emilia Pérez y también me ha gustado The Substance y muchas otras más. Cuídense mucho. Besos a todos. Chao.